Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergiremos en un tema que sin duda ha estado resonando fuertemente en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vamos a hablar de un momento que ha generado mucha intriga y preocupación, las lágrimas de Hande Erçel y la reconfortante presencia de Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes han estado pendientes de cada detalle, así que prepárense, porque vamos a desglosar lo que se sabe, lo que se especula y sobre todo, la emotividad que rodea este acontecimiento. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de asterisco suscribirse. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y se unen a esta gran comunidad que creamos juntos. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. Como les comentaba, el título lo dice todo, Hande Erçel llora desconsolada, Kerem Bürsin la consuela en su auto. Imaginen la escena. Una figura pública tan querida como Hande Erçel, a menudo vista radiante y fuerte, es captada en un momento de profunda tristeza, y lo que más llama la atención es que Kerem Bürsin, su expareja y con quien compartió una conexión tan especial, esté ahí para ofrecerle consuelo. Esto, por supuesto, ha desatado un torbellino de especulaciones y preguntas entre los fans. ¿Qué pudo haberle sucedido a Hande? ¿Por qué estaba tan desconsolada? Y quizás lo más importante para muchos, ¿qué significa esta reconfortante aparición de Kerem en su vida en este momento? Vamos a intentar poner un poco de orden en todo este revuelo mediático. Según las imágenes y los reportes que han circulado, se ve a Hande visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos, dentro de un vehículo. Y ahí a su lado, o quizás acercándose a ella, está Kerem, con esa calma y esa familiaridad que tantos recordamos de su tiempo juntos. No es la primera vez que la vida personal de Hande Erçel se convierte en noticia, pero este momento particular parece haber tocado una fibra sensible. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, Hande y Kerem son personas. Tienen sus propias luchas, sus alegrías y por supuesto sus momentos de dolor. Lo que vemos en pantalla, en las series, en las alfombras rojas, es solo una faceta de sus vidas. Detrás de esos personajes y de las cámaras, hay seres humanos con emociones complejas y reales. Y este incidente sin duda nos recuerda esa fragilidad humana que todos compartimos. Las preguntas que surgen de inmediato son muchas. ¿Se trata de un problema personal, familiar, profesional? ¿O quizás es una combinación de varios factores? La ausencia de información concreta por parte de ellos mismos deja un vacío que la imaginación de los fans, y a veces de la prensa, se apresura a llenar. Y es ahí donde entra el terreno de la especulación. Podemos imaginar varios escenarios. Quizás Hande estaba pasando por un momento particularmente difícil relacionado con algún proyecto, con la presión de la fama, o con alguna situación personal que aún no ha salido a la luz pública. O tal vez, y esto es algo que muchos fans desean creer, este momento de vulnerabilidad ha abierto una puerta a la reconciliación o a un reencuentro amistoso y de apoyo mutuo, a pesar de su separación. La presencia de Kerem en ese momento es, sin duda, uno de los puntos más comentados. Para muchos, esta escena es una validación de la profunda conexión que siempre existió entre ellos. Recordemos la química innegable que demostraron en pantalla y la complicidad que irradiaban en su vida real. Ver a Kerem ofrecer consuelo a Hande en un momento de debilidad puede interpretarse de muchas maneras. Para algunos es simplemente un acto de amistad genuina y madurez. Han pasado tiempo juntos, compartieron experiencias importantes, y es natural que se preocupen el uno por el otro, incluso después de que su relación romántica haya terminado. Otros, sin embargo, ven en esto una chispa de esperanza. Los fans que tanto amaron la pareja Hande Kerem, o Kerem Hande como les llamaban cariñosamente, siempre han soñado con un posible regreso. Y un momento como este, por más doloroso que sea para Hande, podría ser visto por estos seguidores como una señal de que su vínculo sigue siendo fuerte. La forma en que Kerem se acerca, la preocupación en su rostro, el simple hecho de estar ahí para ella, habla de un afecto que al parecer trasciende la relación de pareja. Es crucial, sin embargo, mantener los pies en la tierra. No tenemos toda la historia. Lo que vemos son fragmentos, instantes capturados por paparazzis. Y a menudo la interpretación de esos instantes puede estar teñida por nuestros propios deseos o expectativas. Es posible que Kerem simplemente estuviera pasando por ahí,
o que se hayan enterado de la situación y él, como amigo o como alguien que la conoce profundamente, haya acudido para ofrecer su apoyo. La verdadera naturaleza de su interacción solo la conocen ellos. Pero, ¿qué nos enseña este evento sobre la naturaleza de las relaciones, especialmente aquellas que nacen bajo el escrutinio público? Nos muestra que a pesar de la distancia física o de las decisiones tomadas, los lazos emocionales pueden perdurar. Nos recuerda que el apoyo en los momentos difíciles es un valor universal, independientemente de si la relación es romántica, de amistad o familiar. La manera en que Kerem elige consolar a Hande sin cámaras que lo obliguen, sin un guión que seguir, habla de un gesto espontáneo, de humanidad. Podríamos reflexionar también sobre el impacto que la presión mediática y la vida en el ojo público tienen sobre los artistas. Estar constantemente expuestos a los flashes, a los juicios, a las expectativas, puede ser abrumador. Y cuando surgen problemas personales, esa carga se multiplica. Momentos como este, donde se ve a una persona vulnerable, nos invitan a la empatía. Nos recuerdan que detrás de las redes sociales y las portadas, hay personas reales que sienten, sufren y necesitan apoyo. En el caso específico de Hande y Kerem, su historia ha cautivado a millones. Su relación fue seguida con tanto interés que su separación generó una ola de decepción para muchos de sus seguidores. Verlos interactuar de nuevo, especialmente en una circunstancia tan íntima como esta, inevitablemente reaviva todas esas emociones y esperanzas. Sin embargo, y esto es importante para nuestra propia salud mental como espectadores, debemos evitar caer en el sensacionalismo o en juicios precipitados. Lo que sí podemos rescatar de esta situación es la lección sobre la importancia de la empatía y el apoyo mutuo. Si bien no sabemos los detalles de lo que aflige a Hande, sí vemos un acto de consuelo y preocupación por parte de Kerem. Y eso en sí mismo es un mensaje positivo. Quizás esta situación nos invite a mirar más allá de los titulares y a considerar la complejidad de la vida de las personas que admiramos. Nos recuerda que todos tenemos momentos de fragilidad y que el apoyo de quienes nos rodean es fundamental. Y en el caso de Hande y Kerem, es evidente que a pesar de todo, existe un respeto y un cariño que perdura. Ahora, ¿qué podemos esperar de esto? Es imposible predecir el futuro de su relación, ya sea de amistad o de algo más. Lo único que podemos hacer es observar y, si somos fans, desearles lo mejor en sus vidas, tanto individualmente como, quizás, en interacciones futuras. Lo más importante es que Hande reciba el apoyo que necesita en este momento. Y si Kerem está ahí para dárselo, como parece ser, eso es algo digno de reconocer. También podríamos reflexionar sobre cómo las redes sociales amplifican este tipo de noticias. Una foto o un vídeo puede convertirse en tendencia mundial en cuestión de horas, generando miles de comentarios, teorías y debates. Es una herramienta poderosa, pero también puede ser un arma de doble filo, que a veces genera más especulación que información real. En resumen, hemos hablado de un momento emotivo y conmovedor que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos desglosado la intriga que rodea a las lágrimas de Hande y la presencia reconfortante de Kerem. Hemos explorado las diversas interpretaciones que esto ha generado entre los fans, desde la amistad genuina hasta la esperanza de una reconciliación. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía, la complejidad de las relaciones y el impacto de la vida pública en las emociones de las personas. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más profunda sobre este acontecimiento. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la escena? ¿Creen que es un acto de amistad, o hay algo más? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo, no olviden darle a ese asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún nuevo contenido. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.